problemas porque, pero no entiende y lo dejó y lo dejó y lo dejó. Y como ya vio que me puede, o sea, la verdad empecé a limpiarlo, empezó a ronronear, ay no, una maravilla. Y pues ni modo, ya lo dejé aquí en la noche, pero ya no tengo baño, está en el baño. Bien, vamos a continuar. Ayer estuvimos viendo, viendo algunas propiedades, ¿verdad?, del pulmón. Entre sus funciones tenemos, pues, obviamente, las funciones respiratorias y funciones no respiratorias, ¿no? Una de ellas es la barrera de defensa, otra de ellas es la producción del surfactante alveolar, ¿no? Para evitar para romper la tensión superficial de las moléculas del agua que estarían presentes en los alveolos. Y si no se rompiera, pues entonces esa atracción de moléculas de agua, pues hacen una tendencia a colapsar ese alveolo. Además de esto, bueno, estuvimos viendo los tipos de células, ¿verdad? Los neumocitos, uno que tienen la capacidad de transferir los gases, y en el caso de los neumocitos 2 son los que producen el surfactante alveolar, ¿sí? Que está compuesto por lecitinas como la dipalmitoil, fosfatidilcolina, apoproteínas y calcio. Y bueno, pues también estuvimos viendo esta figura es del Cunningham, donde vemos este alveolo con su surfactante alveolar. Vean cómo tiene esta monocapa de surfactante. Vemos cómo se sintetiza por la célula, ¿no? Y tenemos aquí en la parte, cuando se está eliminando, esta parte nodular, y luego ya cuando está cubriendo la superficie del alveolo. Entonces, muy importante este surfactante que produce los neumocitos 2, y aquí están los neumocitos 1 que producen la transferencia de gases. Y creo que nos quedamos aquí, ¿no? Donde pues vimos que un alveolo que está infectado, un alveolo que está inflamado, pues pierde prácticamente todas sus propiedades porque se mueren los neumocitos tipo 1, puede afectarse las propiedades del surfactante, hay infiltración además de los macrófagos que hay propiamente en el tejido alveolar, que esa es otra de las células presentes, que pueden producir factores inflamatorios, oxidantes, proteasas, en fin. También hay infiltración de macrófagos que vienen de la sangre, ¿sí? Entonces vean que se salen del vaso y se meten al alveolo. Entonces esto es cuando hay un efecto inflamatorio a nivel de los pulmones, y también se producen fibrina, ¿no? Entonces por eso puede haber fibrosis en el pulmón. Y por supuesto, una fibrosis altera todas estas propiedades elásticas, altera todas estas propiedades de difusión de gases, y producen también, junto con los factores inflamatorios, una obstrucción. Todo esto además favorece formación de moco en las vías de conducción, y hay obstrucción y por supuesto una alteración en la función respiratoria como tal. ¿Qué pasó, Dani? Profe, una pregunta, ¿eso es lo que pasa cuando te da COVID? Pues, ¿lo de los alveolos? Un poco sí, porque fíjate que, a ver, las células, a ver, qué células son las que producen el pulmón. Efectivamente, en estos, es que me estoy acordando dónde se encuentran los receptores para ECA, en qué células. ¿Podrían buscar dónde están los receptores para ECA? Porque pues estos células producen a la ECA, y la ECA a su vez tiene receptores, o sea, la enzima convertasa tiene receptores en las células
Es que quiero saber si es precisamente en los neutrófilos o directamente en las células del alvéolo. Eso lo tengo, así ahorita lo buscan y me lo comentan. Pero bueno, la idea es que precisamente dentro de la ECA tiene dos receptores. Y estos receptores, uno de ellos favorece, pues sí, eh, el hecho de que se mantenga sano los alvéolos. Y el otro, creo que es el receptor ECA2, eh, produce efectos proinflamatorios. Entonces, estos efectos proinflamatorios, en efecto, llegan a empeorar toda esta inflamación a nivel del pulmón, a evitar eh, esto, pues produce necrosis, ¿no? En las células de los neumocitos tipo 1, alteraciones en la hematosis o transferencia de gases y además obstrucción de las vías aéreas. Por eso es que cuando estos gases se tienen que transferir a la sangre y luego en la sangre el oxígeno es transportado por los eritrocitos. Acuérdense que el oxígeno se une a la hemoglobina y cuando un individuo está bien o en reposo, entonces su saturación de la hemoglobina por el oxígeno pues es del 98%. Pero si las necesidades de oxígeno se incrementan porque no hay una adecuada transferencia de oxígeno, entonces la hemoglobina empieza a liberar ese oxígeno y se desatura, ¿no? De la hemoglobina. Por lo tanto, viene una saturación de la hemoglobina reducida. Menos del 90% ya produce dificultad respiratoria. Y todo esto que está ocurriendo relacionado con una alteración exacerbada de todo el proceso inflamatorio como tal. Sí, estoy pensando también cuando entra el COVID, también entra a las células donde se replica. Y al replicarse y romper las células, pues es que se está produciendo precisamente esta necrosis. Pero pues como es un agente extraño, pues obviamente los macrófagos tienen que llegar, lo tienen que reconocer, bueno, más bien desconocer, exhiben sus antígenos y esos antígenos pueden llegar a formar finalmente anticuerpos contra el COVID, ¿no? Pero en fin, es todo un proceso muy complejo, pero parte de la complicación, en efecto, es que se produce una inflamación exagerada, ¿no? A este nivel. Una desaturación de la hemoglobina también exagerada, por lo tanto el individuo pues tiene dificultades porque no puede transferir este oxígeno y todo se va complicando. Más las alteraciones anexas que produzca el propio virus, ¿no? Como daño a capilares, como daño a nivel de sistema nervioso. Tengo una amiga que trabaja teóricamente con las afecciones a nivel del sistema nervioso con COVID, a nivel vascular, en fin, a nivel renal. Hay muchas complicaciones. Pero sí, o sea, sí, una reacción inflamatoria exagerada. Eso es lo que provoca el COVID a nivel. Gracias. Y la influenza también. Es por eso que la influenza en su momento afectó más a personas jóvenes porque las reacciones inflamatorias eran tremendas y lo que mataba realmente eran las acciones inflamatorias. A ver, exactamente, dice aquí Giselle, la ECA, células epiteliales del pulmón, ok. Sí, las células epiteliales del pulmón es donde se produce y los receptores están precisamente en estas células de los neumocitos, ¿no? Y obviamente están relacionadas también con desencadenar estas reacciones. Su muerte también, cuando se produce muerte de estas células, pues también hay una reactivación de células inflamatorias, ¿no? Muchas gracias. Bien. Entonces, pues como pueden ver, el hecho de que, por ejemplo, en el pulmón se activen
por ejemplo, a factores como la angiotensina 2 gracias a la ECA, ¿no? O ACE, si lo leen en inglés. Pues esta es otra de las funciones no respiratorias del pulmón y les llaman funciones metabólicas. ¿Sí? El hecho de producir sustancias vasoactivas como la bradicimina, como la serotonina, porque ahí también hay células que producen serotonina, o metabolizar algunos factores como la noradrenalina, o, por ejemplo, a partir del ácido araquidónico se pueden producir prostaglandinas, y prostaglandina C1, E2 o F2 alfa. Pero estas prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos se generan en el pulmón y estos están relacionados con el proceso proinflamatorio, pero además también con la contracción del músculo liso e inflamación de las vías aéreas. Entonces, pues son funciones no metabólicas, no respiratorias, pero sí son parte de un sistema de inflamación que se va a presentar a nivel pulmonar y que pudiera estar afectando a las vías aéreas, ¿no? Produciéndoles inflamación. Las bradicininas, por ejemplo, se pueden inactivar aquí, ¿sí? Y algunos compuestos farmacológicos también pueden pasar por algunos procesos metabólicos en el pulmón. Hay células cebadas que pueden producir grandes cantidades de histamina. Entonces, si alguien es alérgico a algún factor, esta histamina, algún antígeno, es la histamina, serse liberada y el efecto, acuérdense que es parte de un sistema que se llama no adrenérgico, no colinérgico, la histamina puede producir broncoconstricción. Entonces, en individuos que son asmáticos, pues la presencia de células cebadas en ese sistema puede producir la broncoconstricción debido a la histamina. También se produce la inmunoglobulina IgA secretoria, que son las barreras de defensa. Una vez que se entra en contacto con los antígenos, se forman anticuerpos, o sea, estimulan a los linfocitos B y los linfocitos B producen las IgA secretorias y es un sistema de defensa directamente en el pulmón. Hay células, puede haber células que se llaman APUS. Estas células APUS son parte de un sistema neuroendocrino difuso que se puede presentar, puede producir neurotransmisores y hormonas. Por eso es que a veces ven, por ejemplo, que hay noradrenalina o producción de serotonina. No es muy importante, pero si estas células se activan, pueden generar tumores, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, uno de los más comunes es el tumor que produce prolactina, ¿no? A nivel de pulmón. Estas células se llaman del sistema neuroendocrino difuso, APUS. Y bueno, otra de las funciones pues, prácticamente del sistema respiratorio es el control de pH. Tenemos un control de pH por la vía respiratoria debido a que gracias al proceso como tal de expiratorio, cuando expiramos se libera durante la ventilación pulmonar, eliminamos CO2. Entonces, esta adquisición de oxígeno y liberación de CO2 finalmente, si nos podemos dar cuenta, por ejemplo, porque cuando hay una hipoventilación, si llegaran... ¿Por qué puede haber una hipoventilación? Bueno, pues porque está a lo mejor afectada la vía aérea, ¿no? Obstruida o algo así, y entonces no se elimina el CO2 adecuadamente. Entonces este se va a acumular en los tejidos, por lo tanto los niveles de CO2 incrementan. Y acuérdense que el CO2, cuando nosotros lo juntamos con agua, se forma el ácido carbónico y a su vez puede formar iones hidrogeniones y bicarbonato. Estos iones hidrogeniones, pues, son los que cuando hay un exceso de CO2 se acumulan y producen una
acidosis. Eso se llama acidosis respiratoria. ¿Cómo se podría compensar? Pues liberando el CO2, ¿sí? Si no se puede, pues entonces este ácido estimula al centro respiratorio y aumentaría la frecuencia respiratoria con la finalidad de que se elimine este CO2, ¿sí? Entonces, la consecuencia de una acidosis es que por un incremento de los niveles de CO2 en el organismo, por una falla en la eliminación del mismo, pues produce acidosis. Y esto estimula al centro respiratorio para que aumente la frecuencia respiratoria y así tratar de eliminar el CO2. En el caso de que hubiera una hiperventilación o un incremento en la ventilación, pues entonces hay una mayor eliminación de CO2 y una consecuente alcalosis respiratoria, lo cual induciría ya homeostáticamente una reducción en la frecuencia respiratoria. Entonces, más adelante vamos a volver con el tema, simplemente es para que entiendan otra de las funciones no respiratorias del aparato respiratorio, precisamente es controlar el pH, ¿sí? Esta es una primera vía de control del pH. En caso de que no se llegara, por ejemplo, a controlar la acidosis, ¿quién le va a apoyar? Es el riñón. El riñón ayudaría eliminando el excedente de hidrogeniones que hay. Ahora, a este nivel, acuérdense que hay una enzima que se denomina anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica es la que favorece precisamente esta disociación del ácido carbónico en iones hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, por eso es que también en el pulmón se pueden llevar a cabo estos trabajos, ¿no? Para poder formar a partir del ácido carbónico, bueno, en el pulmón y en la sangre también, ¿no? Iones hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, es muy importante la anhidrasa carbónica en este sentido. También. Y en el pulmón, pues, se va a estar controlando los niveles de CO2 gracias a la función respiratoria. Ahora, como tal, ya como estructura, el pulmón pues tiene algunas propiedades y una de estas son las propiedades elásticas. La elasticidad pulmonar se refiere a que debido a la presencia, ¿se acuerdan que hablamos de estas proteínas, elastina y colágeno, ¿no? Que están localizadas en las paredes alveolares? Le brindan propiedades elásticas al pulmón. Y estas propiedades elásticas son la distensibilidad o compliance en inglés, o compliance, no sé cómo se pronuncia, pero es esta facilidad con la que estas estructuras, una vez, pues como están captando el aire, ¿no? Pues se van a hinchar, ¿no? Es como cuando ustedes inflan un globo, se van a hinchar. Entonces, la distensibilidad es la propiedad que le proporcionan precisamente la elastina y el colágeno, ¿no? Esa propiedad o facilidad para hincharse. Y también existe rigidez, que es la capacidad de oponerse a este estiramiento. Esta capacidad de oponerse a este estiramiento, esta rigidez, obviamente, pues está más magnificada pues en las vías de conducción, ¿no? Y de hecho hay una fricción, ¿no? Cuando pasa el aire, porque pues estas vías pueden ser ligeramente elásticas, ¿no? Porque este cartílago puede llegar a ser mínimamente elástico, bueno, en la tráquea, ¿no? Pero en los bronquios y bronquiolos, sí, y además tienen una
una ligera capacidad elástica, pero pues también hay rigidez, ¿no? Y además existen propiedades, ¿no? Que dan al... Es decir, si ustedes inflan un globo, cuando se sale el aire, pues este estiramiento pues ya no se presenta. Entonces, digamos que regresa a su posición original con poco aire, está chiquito, con mucho aire se distiende, pero al retirar aire llega a una posición original. Y a eso se le llama la retracción elástica. Es la capacidad del pulmón expandido para volver a su posición inicial. Entonces, los pulmones tienen esta propiedad que se denomina de brindar algo que se llama retroceso elástico. De que una vez que están insuflados y llegan a su máxima expansión, bueno, a una expansión normal, cuando expiramos, regresan a su condición inicial y es una tendencia a colapsar, pero no se da el colapso. ¿Por qué? Pues porque está presente el surfactante, así como una presión intrapleural de tipo negativo. Esta presión intrapleural, como ven aquí, es en el humano que está en bipedestación mucho más alta a nivel de los lóbulos apicales, ¿no? Y mucho más baja en los lóbulos basales. En el caso de los animales, es más baja en los lóbulos, en los lóbulos, más alta en los lóbulos apicales, y en los lóbulos basales es pues más negativa, ¿no? A ver, déjame ver, aquí está. Esta sería la porción apical, ¿no? Sí, efectivamente. En la porción media más bien es más negativa, a diferencia del humano. Qué interesante, ¿verdad? Ligeramente más negativa, sobre todo cuando hay más inspiración. Pero vean cómo una posición en cuadripedestación hace que en la porción media se establezca una negatividad mayor que en la porción basal y que en la porción apical. ¿Ya vieron? Es por la posición. Ok. Pero entonces, como les decía, este retroceso elástico pues está brindado precisamente por estas capacidades de distensibilidad. Entonces, y que está dada por estas proteínas, elastina y colágeno. Ya que estamos aquí, pues recordemos que los pulmones están contenidos en esta caja torácica, cubiertos por sus pleuras, la visceral y la parietal, y entre ellas existe un espacio virtual en el cual hay un contenido de líquido y obviamente de surfactante. Pero cuando se insuflan los pulmones, pues entonces se manifiesta más esta presión intrapleural negativa, si ustedes se dan cuenta. Aquí está registrado, y la presión intrapleural, que en reposo pues está, digamos, normal, en fin. Cuando se insufla, la presión intrapleural se vuelve más negativa y posteriormente vuelve a cambiar, ¿no? Cuando hay la expiración. Cuando se insufla, pues esto coincide con el movimiento que se da durante la ventilación, que se considera la inspiración. Entonces, dentro de la mecánica respiratoria, la mecánica respiratoria pulmonar, el evento de ventilación implicaría que integramos aire a los pulmones, y también lo sacamos. Entonces, la mecánica respiratoria es un evento cinético, cíclico, repetitivo, que consiste en esto que se denomina ventilación pulmonar. Y se compone de dos fases. Una de ellas es la inspiración, en la cual recuerden cómo está constituida esta caja torácica, que son pues por las costillas, por los músculos intercostales, internos y externos, obviamente costillas, el esternón también, y esta caja está cerrada o sellada por el músculo diafragmático. Este músculo diafragmático es inervado por el nervio frénico
es uno de los músculos respiratorios más importantes. Porque cuando se está haciendo la inspiración, se contrae, se expande el diafragma, se elevan las costillas y se integra el aire, ¿no?, a los pulmones, favoreciendo la presencia de esta presión subatmosférica en la cavidad torácica. Entonces, durante esta ventilación pulmonar, en el momento de la inspiración, vamos a tener la participación del diafragma, vamos a también a tener la participación de los músculos intercostales internos, que funcionan como músculos inspiratorios, y músculos intercostales externos también, pero de algunos grupos, ¿no? Aquí está el grupo dorsal de los músculos intercostales externos, son músculos inspiratorios, y el grupo paraesternal de los músculos intercostales internos son los músculos inspiratorios, además del diafragma. Cuando se da la expiración, acuérdense que finalmente una inspiración y expiración tranquilas, no forzadas, pues son eventos automáticos que pudieran considerarse pasivos de alguna manera. Podemos forzar la inspiración si nosotros decimos ahora mismo, vamos a inspirar, podemos incluso hacer una apnea, podemos incluso reclutar a nuestros alvéolos para que tengan más aire y después expirar. Es una salida pasiva de este aire. Entonces, todos los músculos que se contrajeron cuando inspiramos, en la expiración se relajan, pero podemos forzar también la expiración y también la inspiración. Entonces, en la expiración, los músculos intercostales del grupo caudal ventral están participando. Los músculos intercostales, estos son internos del color azul, los externos de color dorado, y el músculo triangular del esternón podrían participar en una expiración forzada, así como los músculos rectos del abdomen y oblicuos del abdomen. Entonces, si bien la expiración es una situación pasiva que se da por, les digo, relajación de los músculos inspiratorios, podríamos llegar a forzarla. ¿Cuándo se forza? Pues cuando estamos haciendo un ejercicio o cuando hay daño, ¿no? Y por ejemplo, este caso que decíamos de una hipoventilación, entonces el incremento de la frecuencia respiratoria, o sea, la acidosis, produce un incremento de la frecuencia respiratoria y entonces podríamos ver estos procesos de expiración forzada, ¿no? Entonces, esta mecánica respiratoria incluiría a la inspiración, es donde se captura el aire, se expande el diafragma, se elevan las costillas, y la expiración, donde acuérdense que obviamente todas estas propiedades elásticas del pulmón pues están presentes durante la inspiración, pero también durante la expiración. ¿Por qué? Pues porque el pulmón llega a su volumen original. Recuerden, cuando se expira, todavía hay un contenido de aire a nivel de los alvéolos, ¿sí? Todavía nunca se van a vaciar a cero. ¿Ok? Entonces, estas propiedades elásticas favorecen estos procesos de retracción alveolar. Entonces, durante la expiración, el diafragma regresa a su posición original, sube, y la cavidad torácica también regresa a su tamaño original. Aquí pueden ver cuando estaba estirado y cuando estaba incrementado de tamaño durante la inspiración, y
cuando regresa a su posición original. Entonces, solo aquí están los músculos que están durante una respiración tranquila, diafragma, escalenos paraesternales. En la inspiración, los intercostales externos y algunos internos, como ya vieron con más detalle. Y accesorios de la inspiración forzada, el esternocleidomastoideo, trapecio y pectorales y el escaleno. Y en la expiración forzada están los intercostales internos y los rectos del abdomen. Pudiera activarse también el oblicuo abdominal. Entonces, durante esta ventilación es importante la presión pleural, la presión alveolar y algo que se conoce como presión transmural, que es la presión alveolar menos la presión pleural. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Déjenme ver qué hora es. Ajá. ¿Cómo podemos nosotros corroborar algunos de estos o entender algunos de estos efectos de la cavidad torácica y la presión negativa? Entonces, fíjense que normalmente en las clases, cuando son presenciales, se les queda por equipo que ustedes hagan un modelo de pulmón. Entonces, les quiero compartir, déjenme ver si está, porque hace rato estoy aquí con ustedes, ¿me oyen? ¿O ya me fui? Sí, se escucha. Ok, gracias. Ven a ver si, bueno, obviamente va a salir una, ¿no? Sí. Oh, yeah. Very nice. There is room for everyone. En Canadá, pero aquí está el español, nos está enseñando cómo hacer un pulmón artificial. Entonces, vamos a poner la parte final para que ustedes la vean. Permítanme. Aparte le he puesto un clip, no sale nada de aire. Cueste mucho más entrar. ¿Y por qué hemos cortado al principio del vídeo la parte final, la franja final de la botella? Pues justo para esto, para poder instalar ahora un trozo de globo. Y es que para hinchar y deshinchar estos pulmones como si de verdad estuviésemos respirando, no vamos a soplar por la pajita, sino que vamos a jugar con las leyes de la física, con leyes de presión. Y gracias a este globo vamos a poder aumentar y disminuir la presión interior de la botella para que los globos se hinchen y se deshinchen simplemente cogiéndolo así, agarrando el globo, y si metemos hacia adentro, los globos se deshinchan. Si tiramos hacia afuera, los globos se hinchan. Bueno, entonces, este es para poder entender la mecánica ventilatoria o mecánica respiratoria. Es un modelo muy sencillo en el cual se utilizan, o sea, porque parte también de las especificaciones para hacer estos trabajos es que utilizaran material reciclado. Bueno, no sé si los globos pueden ser reciclados. Yo tengo en la escuela mi modelo, porque es un modelo hecho con con un vaso de cristal que ya no utilizábamos. Le ponía un diafragma, pero para ese diafragma podía utilizar un globo grande, y en la parte de aquí, que son tubos, popotes, se pueden utilizar popotes, en fin, mangueritas. Cuando hacían sus compañeros modelos, pues, había unos que utilizaban los botes del agua, y bueno, pues tenían que utilizar todo magnificado, y utilizaban también los tubos que utilizan en plomería, en fin, entonces hacían sus buenos modelos. Y además,
o sea, se supone que con cosas recicladas, y también la otra condición es que fuera funcional. Entonces, aquí, como ven, las pajitas que son los popotes están súper bien atados y fijos. Aquí la idea es que se haga un buen vacío y la tapa está perforada para poder hacer pasar el popote. Aquí este popote pues está haciendo la función de tráquea, de bronquios, y bueno, y aquí los globitos pues de alveolos. Yo llegué a utilizar incluso un día que no tenía pues esto, le dije a mi hija, bueno, como la boca de mi botella es medio ancha, le dije a mi hija, a ver, creo que ahí en el CCH les habían regalado unos condones o algo así, le digo, préstame un condón, y se lo puse y funcionaba perfecto, ¿no? Entonces iba yo a la clase presentando mi modelo de pulmón. Entonces pueden utilizar, no era reciclado, eso sí era nuevo, ese sí no era reciclado, era nuevo. Entonces, quiero decirles que para esto, digo, era como parte del entretenimiento para la clase y para poder entender esto, pues que hicieran su modelo de pulmón. En esta ocasión es opcional si lo quieren hacer, a ver cuál es su inventiva y todo, y que lo lleguen a presentar el próximo viernes en los... No, no es cierto. Bueno, es el próximo viernes, damos un poquito más de tiempo. Si es que lo hacen, nada más es para ver su inventiva. Tomo participaciones para los que lo hagan. Como no se pueden reunir, obviamente, pues va a tener que ser algo individual, pero solo es voluntario. Ok, ¿alguna pregunta? No. ¿No? Bien. Ay, no, estas imágenes que me... A compartir, creo que todavía se ve el video, ¿no? Y estas imágenes que tengo aquí, no se lo puse, pero son del boron, y este es del Cunningham. Aprovechemos esta imagen, ya que hemos hablado un poquito del proceso inspiratorio y expiratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos la figura A. Esos son ejemplos de cambios de presión que se podrían esperar en el aparato respiratorio durante una respiración pausada. Entonces, como pueden ver, en una respiración pausada, pues únicamente en la región ventral de los pulmones hay una presión pleural negativa. Antes de comenzar la inspiración, esta es la figura A, ¿no? Antes de comenzar la inspiración, cuando el aparato respiratorio reposa a su capacidad residual funcional, no hay flujo de aire, ¿no? Hacia los pulmones, está en reposo, ¿no? Está tranquilo. En la B es durante la inspiración, ¿no? Que permite que el pulmón se hinche y vean cómo se reduce tanto en los lóbulos apicales como en los lóbulos ventrales y ya en los lóbulos basales, ya es más negativa, ¿no? La presión pleural. En la figura B, aquí. A ver, en la figura C, pues nomás son dos. Durante la inspiración. Déjenme ver acá. La C, al final de la inspiración corriente, el flujo cesa. Y durante la expiración, el flujo de aire invierte su dirección. Sí, entonces al cesar la inspiración, ¿no? Vean cómo cambia la presión pleural, y cuando está la expiración, ¿no? Vuelven a bajar, bueno, a hacer menos negativas la presión a nivel dorsal, e incluso se hace positiva la presión a nivel apical. Ok, bueno. En este sentido,
No sé si ya en el laboratorio ya vieron la práctica teórica de función respiratoria. ¿Ya la vieron? Ya. ¿Ya? ¿Les hablaron de estos volúmenes y capacidades pulmonares? Sí. ¿Sí? Sí, Ah, ok, entonces no me va a costar tanto trabajo explicar esta gráfica, ¿verdad? Ok, bien. ¿Qué es el volumen corriente? ¿Es el volumen de aire que ingresa en inspiración o que sale de la expiración? Es este, ¿no? Este es el volumen corriente aquí en esta gráfica. Cuando estamos en reposo. Recuerden que estas gráficas se obtienen de humanos cuando se están haciendo estudios de espirometría. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? todo el aire que un ser puede inspirar, contando el volumen corriente. Exactamente. Entonces se da la inspiración máxima más el volumen corriente. Ese es perdón, es la capacidad inspiratoria. Ajá. Que se compone por el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, que sería esto, ¿no? Ok. Tenemos un volumen de reserva también expiratorio. ¿Qué sería el volumen de reserva expiratorio? Sería todo el aire que podemos sacar contando el volumen de corriente. Máximo, ¿no? Es decir, aquí fíjense, cuando hacemos inspiración máxima y expiración máxima, pues ya podemos trabajar a los músculos, ¿se acuerdan? Los músculos que trabajan forzando la expiración. Entonces, este es el volumen de reserva expiratoria. Y a todo esto, si nosotros sumamos estos volúmenes, les vamos a llamar la capacidad vital. ¿Sí? La capacidad vital sería entonces la suma de el volumen corriente más el volumen expiratorio de reserva, volumen inspiratorio de reserva. ¿Sí? Esa es la capacidad vital. Y el volumen pulmonar total, además de la capacidad vital, estaría incluyendo al BR, que sería el volumen residual. Este volumen residual es con lo que los alvéolos se quedan, incluso después de una expiración máxima. ¿Ok? La capacidad pulmonar total abarcaría ya la suma de todos estos volúmenes. El volumen residual funcional estaría compuesto por el volumen de reserva respiratoria más el volumen residual. ¿Ok? Entonces, así lo tenemos. Esta gráfica es un poquito más moderna, donde ya le podemos añadir algunos, pues digamos, valores, donde en reposo este volumen circulante o corriente es aproximadamente de 500 mililitros, ¿sí? Teniendo un volumen de reserva inspiratoria de hasta 3 litros, 3.3 litros, y un volumen de reserva expiratoria de 1 a 1.2 litros. El volumen residual sería de 1.200 mililitros o de 1 litro. Entonces, aquí lo tienen ustedes ejemplificado en un alvéolo. Este es el volumen residual cuando se da la expiración máxima. Este es el volumen de reserva expiratoria. El volumen circulante o corriente es el de la línea blanca y el volumen de reserva inspiratoria es máxima, es el de color azul. Esta es la capacidad vital, donde incluimos los volúmenes de reserva expiratoria, circulante o corriente y la inspiratoria.
Y la capacidad pulmonar total incluiría también el volumen residual. Dime, Dani. Una pregunta, pero solo es rápido. A los, por ejemplo, los buceadores, los buzos, perdón, aumentan su volumen circulante de aire. Bueno, ¿se puede hacer eso? ¿Cómo? O sea, ya ve que hay entrenamiento para buzos Sí. pero no sé si puedan Ya, aumentar. Ajá. ya entendí qué quieres decir. Es decir, que cuando está el entrenamiento, los enseñan a mantener un estado, por decir así, de apnea, ¿no? Por más tiempo. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Ujú. A ver, aquí dice, más bien es la gente que hace apnea. Aquí nos dice Canva. Sí. Eh, Mira, un buzo profesional obviamente pues va a tener una reserva de oxígeno artificial porque pues ya para abajo, por mucha apnea que puedas hacer hasta de 1 minuto, pues y no sé, hacerte sumergirte, puedes tú posteriormente recuperar y llegar a la superficie porque pues no te dura más que 1 minuto, ¿no? O sea, creo que hay récords hasta de 1 minuto 20, pero el hecho es que si te están enseñando no es a respirar bajo el agua, sino a contener la respiración bajo el agua. Entonces, no es que aumente el volumen circulante, sino que estás tú ocupando ya estos volúmenes de reserva. Si haces para poder sumergirte y aguantar, no sé, de hecho no sé si alguno de ustedes es buzo, cómo se hace este entrenamiento, pero pues el volumen circulante es el que está en una respiración normal. Para poder educar, pues tienes que ir, digamos, inspirar lo más posible, es decir, estás ocupando tu volumen de reserva inspiratoria, aguantando, produciendo apnea y posteriormente todo el tiempo que aguantes y luego ya liberarlo, ¿no? Entonces, cuando ocurre la apnea, estás permitiendo, o sea, al no liberar estos gases, estás permitiendo que alveolos, que alveolos que estaban sin trabajar, por decir así, se llenen de aire. Y eso favorece lo que se denomina reclutamiento alveolar. Entonces, si tú haces, ustedes ahorita mismo podrían hacer ese ejercicio de inspirar, aguantar 5 segundos, como yo ahorita, aguantan 5 segundos, y esos 5 segundos de apnea les permite reclutar alveolos que no trabajan cuando estamos con el volumen circulante. Es decir, cuando tenemos el volumen circulante y estamos trabajando con un volumen normal en reposo, ¿no? Simplemente estamos respirando automáticamente sin forzar nada. Pues entonces, no todos los alveolos están trabajando en su máxima expresión. Cuando tú forzas y sostienes la respiración, entonces estás reclutando a más alveolos, ¿sí? Para que se llenen de aire y puedas tener una mejor capacidad respiratoria, ¿sí? Entonces, ahí no es que el volumen circulante incremente, sino que estás utilizando los volúmenes de reserva inspiratoria. Esa es la respuesta, ¿sale? Y haciendo el reclutamiento alveolar constantemente, sobre todo si ya están entrenados. Quiero pensar eso. ¿Alguno de ustedes es buzo? ¿No? Bueno, pero creo, ¿sí se entendió lo que quise explicar? Sí, sí se entendió. Muy amable, gracias. Ok. En su momento hablaremos ya de la despresurización y todo eso. Catherine, ¿no entendiste?
Giselle tampoco. No, me refería a que no sabía eso del buzo. Ah, ok. Ya ve que preguntó, ajá, pero no, sí entendí todo bien. Dice Camba, cuando yo vivía en Acapulco lo hacía seguido. ¿Qué hacía seguido, Camba? Cuéntanos. A ver, acá está el chat. Yo iba a bucear. Ok. ¿Pero buceabas sin equipo? Es decir, no con equipo, claro. Sí, es que el equipo ya te está dando esa oxigenación, ¿no? Aquellos que se sumergen, ¿no? No sé, para pescar así en baja profundidad, aprenden, ¿no? A aguantar esta apnea y a utilizar este volumen de reserva inspiratoria para poder aguantar, ¿no? Aguantar la respiración por algunos segundos. ¿No? Pues ya van y sacan las ostras y luego se regresan. Bien, entonces estos volúmenes ya los entendieron, no es necesario. Sí, termina más aquí. ¿Qué es el espacio muerto fisiológico y el espacio muerto anatómico? El espacio muerto anatómico es la porción no respiratoria de cartílago y músculo liso para conducir el aire inspirado a regiones de intercambio gaseoso del pulmón. Exactamente. Y el espacio muerto fisiológico, porque uno es anatómico, que es justo donde no hay respiración, que son todas las vías de conducción, ¿no? Cartílago, músculo liso, en fin. Ajá. Y el espacio muerto fisiológico que incluiría además de este. Búscalo. Cantidad remanente de alvéolos funcionales que no intercambian gases es conocido como espacio muerto fisiológico. ¿Sí? Justo en el humano es la porción apical de los pulmones. Pero que en un momento de reclutamiento pudieran llegar a utilizarse. Entonces, el anatómico sería el de las vías de conducción. El fisiológico sería los alvéolos no funcionales, que no intercambian gases, ¿no? Cuando no se requiere, no se necesita. Bien. La suma de todos estos volúmenes que hemos comentado, ¿qué hora es? Porque creo que ya se me pasó. Ya llegó la basura. Es 10. 10:10. Bueno, ¿qué les parece si damos un descansito antes de continuar? Aquí la saluda. Hello, soy Chapis. Les saluda la Chapis. Bueno, damos 5 minutos, ¿vale? Sí, doctora. Gracias.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Entonces ya nada más para poder definir, no sé si en el laboratorio definieron qué era el volumen ventilatorio alveolar. ¿Sí lo definieron o no? ¿Y cuál es realmente la ventilación alveolar o cuál es la ventilación efectiva? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿O se quedaron? No que yo recuerde. No, no lo vimos. Ok. No. Bueno, digamos que llegamos a entender esto, sabemos lo que es la capacidad pulmonar total, cómo se está componiendo, que es toda la cantidad de aire total contenida en los pulmones cuando se hallan totalmente distendidos, ¿no? Y se compone por los diferentes volúmenes que acabamos de ver. Ahora, este volumen ventilatorio alveolar simplemente es la cantidad real de aire que está disponible para intercambio gaseoso. Porque si bien en el volumen corriente o circulante se está hablando de 500 mililitros, ¿sí? También debemos quitarle lo que está en el, digamos, contenido en el espacio muerto anatómico, que en este caso, en este ejemplo, serían 150 mililitros. Para poder calcular el volumen de ventilación alveolar o volumen realmente efectivo de intercambio, tenemos que restar a esos 500 mililitros, ¿no?, del volumen corriente, le restamos el volumen del espacio muerto anatómico, que serían 150. ¿Con cuánto nos quedamos? Con 350. Y a eso lo debemos multiplicar por la frecuencia respiratoria. Y nos da pues esta cantidad. Entonces, en vez de que fueran, ¿cuántos serían? 6 litros, ¿no? Si le quitamos bueno, menos de 6 litros. Sí, más o menos es de 6 a 8 litros menos el espacio muerto anatómico, que quedarían de 4.2 a 5.6 litros más o menos, que es lo que nos da de volumen para poder ser intercambiado. Esto en 1 minuto. 15 sería, le tendríamos que multiplicar por las respiraciones por minuto. Entonces, esto es lo que denominamos la ventilación alveolar. Entonces, la ventilación alveolar sería la cantidad de aire real disponible para hacer el intercambio gaseoso. ¿Ok? Y aquí, aprovechando que estamos hablando de esto, pues vamos a ver cuáles son las frecuencias respiratorias promedio y en rangos de diferentes especies, medida en reposo. ¿Qué pasó, Dani? Perdón, ¿le puede regresar tantito unos segundos a la otra diapo, por favor? ¿Esta o esta? Justo esa. Borrar los tallones. Listo, gracias. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer. ¿Sí se entendió lo que es el volumen de ventilación alveolar? Sí. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Obviamente, pues tendríamos que dar la cantidad de volumen corriente, ¿no?, de la especie. ¿Ok? Por ejemplo, aquí este era el caso, creo que es de un perro, ¿no? En un perro sano, su valor es de 6 a 8 litros por minuto, menos el espacio muerto anatómico. ¿Ok? Vean, las frecuencias respiratorias en reposo
Por ejemplo, en el gato es de 31, en ganado bovino de 29, en aves, fíjense, de 24, perro 24, cabras 19. Es la media, ¿eh? Todos los rangos son estos, que están entre paréntesis. Caballo 12 es una frecuencia respiratoria en reposo muy baja. Ratón 138, primate no humano 25, paloma 27, conejo 40, rata 92, carnero 25 y cerdo 40, más o menos. Estos son los rangos, ¿no? Acuérdense que los rangos nos están hablando de mínimos y máximos. En reposo, ya cuando están haciendo ejercicio, pues pueden incrementar mucho más. De hecho, por ejemplo, esta utilización del oxígeno, pues puede incrementar también de acuerdo al nivel de actividad. Un caballo, por ejemplo, que está en reposo, pues tiene una menor utilización del oxígeno que cuando ya está a un galope máximo, ¿no? Que puede llegar a utilizar hasta 50 litros por minuto, por ejemplo. En caballo está súper baja, sí. Por eso, fíjense que, a ver, déjenme ver en bovino. No está bovino, ¿verdad? Está un carnero, 25. Sí, es el segundo, 29. Entonces, fíjense, en caballo está muy baja, pero obviamente va a cambiar cuando están en actividad, y además debemos tener en cuenta que en el caso del equino tiene una capacidad torácica muy amplia, por ejemplo, si la comparamos con el bovino, ¿no? Desde el índice de inserción del diafragma, ¿se acuerdan? Que en el equino creo que está en la vértebra 17, ¿no? Algo así. Y en cambio en el bovino está en la vértebra 13, bueno, cervical, torácica. Entonces, ahí es donde vemos también esas capacidades, ¿no? El caballo pues está hecho para correr. Aquí lo que nos representa, esta es del Cunningham, todas estas figuras son del Cunningham, es el proceso de intercambio gaseoso. Finalmente, este porcentaje de ventilación alveolar que está disponible, ¿no? Para ser expuesto a los capilares alveolares, pues van a favorecer la perfusión, ¿sí? Estos van a pasar del corazón hacia la vía circulatoria, de la vía circulatoria, pues para hacer la difusión de gases con los órganos, ¿no? Aquí ponen el músculo, pero pues también obviamente todos los órganos se tienen que oxigenar, ¿no? Además de oxigenar diferentes órganos, pues existen sensores de cantidad de oxígeno, así como oxígeno y CO2 a nivel de vasos sanguíneos, pero también existen sensores en el sistema nervioso central, como dijimos hace un rato, el centro respiratorio es sensible a estos niveles de oxígeno y CO2 y puede ejercer cambios sobre la ventilación pulmonar para ya sea incrementar o disminuir esta frecuencia respiratoria e incluso la profundidad respiratoria, que es un tema que pues vamos a ver, digamos, ya estamos en esta parte, en un momento vamos a ver, o el lunes, vamos a ver cómo es precisamente cómo se da esta hematosis o transferencia de gases desde pulmón hacia los eritrocitos y luego desde los tejidos hacia la circulación. ¿Ok? No sin antes hablar de
los factores que van a afectar la difusión de gases. Finalmente, el aire que consumimos, como vimos el día de ayer, pues está compuesto por diferentes gases. El más abundante, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Nitrógeno. El nitrógeno. El segundo en importancia, pues es el oxígeno. Y luego ya los otros gases, ¿no? El nitrógeno pues, es un gas inerte que no tiene mucha funcionalidad en el organismo. El oxígeno es el que va a hacer esa transferencia, ¿no? A nivel pulmonar. Los factores que afectan la difusión de estos gases, pues uno de ellos muy importante, de hecho es de los más importantes, pues es precisamente la diferencia de presión de gases. Acuérdense que los gases trabajan por gradientes de concentración. Entonces, de hecho, esta transferencia de oxígeno, ¿sí? De los alvéolos a los capilares venosos del pulmón, pues va a ser por diferencia de presiones, de tal manera que el oxígeno pasará a estos y posteriormente la vía arterial llevará esta sangre oxigenada. En el tejido, el gradiente de concentración de CO2 es mayor, por lo tanto pasará más fácil hacia los capilares venosos. Entonces, esta propiedad es súper importante, diferencia de presión de gases. También vamos a tener la solubilidad de los gases, el área de superficie, el grosor de la barrera y el tamaño molecular. Cuando hablamos de estos gradientes de presión, no podemos dejar de hablar pues, de algunas de las leyes de los gases. Entonces, la ley de Dalton nos dice que la presión total de un gas, la presión total de un gas o de una mezcla de gases es igual a la suma de sus presiones parciales de los gases que los componen. Si bien el aire que nosotros respiramos tiene más nitrógeno, algo de oxígeno, 21%, 98, 21%, dióxido de carbono muy poquito, y otros. Entonces tenemos pues varios gases que están componiendo a este aire, ¿no? Y la presión, su presión total, que sería en este caso 770 milímetros de mercurio, está compuesta por la suma de las presiones parciales que ejercen otros gases. ¿Ya vieron? En este caso, el nitrógeno ejerce una presión mayor, el oxígeno ejerce una presión, es el segundo, ¿no? En presión de 159 o 160 milímetros de mercurio, de esta presión total. Estas presiones están consideradas, en este caso, con el área atmosférico seco y además a nivel del mar. Cuando tenemos aire húmedo, este espacio o esta presión también va a ser ocupada por agua, ¿no? Entonces el agua abarca aproximadamente un 6%, ¿no? 6% de este total, ¿no? Entonces es 47 milímetros de mercurio con aire húmedo. El aire alveolar inspirado, entonces, fíjense cómo va cambiando. Lo tenemos en el aire atmosférico, si está húmedo va bajando la presión parcial de oxígeno, y ya cuando lo tenemos en el aire alveolar, pues baja un poco la presión. Ahorita vamos a ver cuáles son las causas de que se vea disminuida esta presión parcial de oxígeno. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando hablemos
de sistema respiratorio y hablemos de los gases, pues tendremos que recurrir a las leyes físicas de los gases. La primera es esta, la ley de Dalton. ¿Sí? ¿Sí se entendió la ley de Dalton? ¿O no? ¿O no me están haciendo caso? No, sí se entendió, Sí, se profe. entendió. Ok. Entonces, cuando hablemos de la diferencia de presión de gases, pues vamos a tener que recurrir a la ley de Dalton. Ajá. Ok. Ahora, esto va a cambiar, estas presiones van a cambiar de acuerdo, porque acuérdense que todo esto está calculado a nivel del mar. ¿Cómo cambiará la presión parcial de oxígeno a la altura de la Ciudad de México? ¿Podrían buscarlo en este momento? ¿Sería menor? Sí, ¿por qué crees que sea menor? Por la altura. O Por la sea, altura. entre más altura hay menos cantidad de oxígeno. Menos presión parcial de oxígeno. Tienes que hablar con propiedad. Ahora, ¿cuánto es eso? ¿Pueden buscarlo? Porque, fíjense, si el aire alveolar que va a estar disponible, la presión parcial cambia de 159 a 104, ¿cómo cambiará en una... Es más, ¿cuál es la presión atmosférica del aire a nivel de la Ciudad de México? ¿No lo encuentran? ¿Existirán esos datos? Aquí está en CDMX. Madre mía, ¿cómo es posible? Están muy raros estos datos. ¿Cómo puede ser la presión atmosférica? Ah, es que son hectopascales. 700. Gracias, Mario. Fíjense cómo cambia la presión atmosférica en la Ciudad de México. Es de 580 milímetros de mercurio a 2.240 metros sobre el nivel del mar. No habla del porcentaje de oxígeno, cómo cambia. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en la Ciudad de México? Dice aquí que es de 110. Entonces cambiaría a 580, de 760 a 580 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de oxígeno aquí a este nivel sería de 110, ¿no? 110 milímetros de mercurio. ¿Ok?
que es un equivalente más o menos al 20% también. Yo creo que los porcentajes no cambian, ¿no? No cambia mucho. Pero sí, cuando si hay aire húmedo, ¿no? Va bajando y el aire alveolar finalmente también bajará, ¿no? Entonces se calcula más o menos aquí, por ejemplo, pues está a 100, ¿no? 100 milímetros de mercurio la presión parcial de oxígeno para ser transferida a los capilares. Y esta presión finalmente tiene que ser mayor a la presión de oxígeno que viene desde el sistema no oxigenado, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que esta sangre que retorna del sistema venoso, cuando llega a los pulmones, pues la presión de oxígeno es menor, es de 40 milímetros de mercurio, comparado con la de 100 o 98. Finalmente es mayor. Por lo tanto, los gases difundirán gracias al gradiente de concentración, ¿sí? En el caso del CO2, es de 40, interesantemente, a nivel alveolar. Sin embargo, como pudieron ver, la cantidad de CO2 a nivel atmosférico es de 0.04%. ¿Por qué en el alveolo será de 40? ¿Y por qué se reducirá la presión parcial de oxígeno en el alveolo? ¿Quieren? ¿75 milímetros de mercurio? Ah, caray, en la Ciudad de México. Bueno, pues es mucho menos. Qué barbaridades. No sé, ¿eh? Hay que verificar las fuentes. Pero bueno, siempre es menor que a nivel del mar. Pero bueno, ahora, podrían tratar de especular por qué la presión de CO2 en el alveolo es mayor que a nivel atmosférico. Vean cuánto es. Tiene que ver con la cantidad de aire que guardan como los alveolos. Exactamente, muy bien, porque hay una mezcla, ¿no? Recuerden que los alveolos se quedan con una cantidad de aire residual. Sin embargo, por ejemplo, de CO2 se quedan con una cantidad de aire residual y por lo tanto la presión de CO2 a nivel del alveolo pues es mucho mayor que en el aire atmosférico. Y para hacer la transferencia, finalmente la presión de CO2 en el sistema venoso fue de 46, o bueno, el sistema no oxigenado fue de 46 milímetros de mercurio, por lo tanto tiene una tendencia a difundir hacia afuera, ¿vale? Por lo mismo también, la presión parcial de oxígeno pues va a estar reducida en el alveolo porque se está mezclando, ¿no? Se está mezclando con todos estos gases, ¿vale? Esta misma difusión, pues ya cuando, fíjense, el oxígeno entonces se guardaría, permítanme, se guardaría pues en la hemoglobina, los eritrocitos en la hemoglobina, y cuando llega a los tejidos, llega a una presión de 90 milímetros de mercurio. Finalmente, es mucho mayor que en los tejidos, porque los tejidos, como ya utilizaron el oxígeno, pues tienen una presión de oxígeno de 0. Por lo tanto, el oxígeno tiende a pasar a los tejidos y como la presión de CO2 es de 40 y a nivel de los tejidos es más alta, de 50, pues el CO2 tiende a difundir hacia los capilares venosos, ¿no? Va descendiendo, porque acuérdense que el CO2 puede viajar de diferentes maneras, lo vamos a ver. Pura y libre, muy poquito, igual el oxígeno. Libre hay muy poquito, generalmente está unido a la hemoglobina. Y el CO2 puede viajar unido a la hemoglobina o puede viajar en forma de bicarbonato también. Entonces ya lo veremos más adelante, ¿ok? Repositorio digital, Britstream, ahí dice.
Ok, muy bien. Sí, finalmente es menor, ¿no? Bueno, podemos decir que es mucho menor. Imagínense, estamos muy poco oxigenados en la Ciudad de México. Gracias a quienes han estado investigando, nos pusieron aquí una del IPN, nos pusieron una tesis, ¿ok? Sí, a nivel del mar es de 100, a nivel de la Ciudad de México 75. Entonces, estamos también, además, por eso, fíjense, por eso es que los de la Ciudad de México tenemos estimulada nuestra EPO, porque esta presión de gases es, es menor. Por lo tanto, eso originaría que tuviéramos una policitemia y por eso los de la Ciudad de México somos más sangrones. ¿Ven? Bueno, sí, es un decir, pero es cierto porque tenemos la EPO, activa. Ahora, esto cambia con la edad. Ya en la menopausia ya no es así. Las mujeres tenemos anemia. ¿La altura aumenta la presión arterial de un individuo? No. Bueno, puede cambiar a menos que no estés adaptado, ¿ok? Si no estás adaptado y subes, los mismos cambios atmosféricos están haciendo que todo tu sistema, para poder incrementar la cantidad de oxígeno, tendrás que hacer cambios a nivel del sistema nervioso simpático que finalmente te darán un proceso de hipertensión mientras no estés adaptado. Si estás adaptado, no hay ningún problema, ¿ok? Ya hablaremos en el mal de altura cómo cambia todo esto. Bien, déjenme ver qué hora es. 3:43. Tenemos 7 minutitos para hablar de la siguiente ley, a menos que tengan alguna duda. Como los deportistas cuando tienen que entrenar semanas antes de su partido. Sí, entrenan generalmente en las alturas. Entrenan en las alturas para poder estimular a la EPO, ¿no? Porque esta ayuda a producir más eritrocitos para que capturen más oxígeno. Sí, así es. Ahí en el Estado de México, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde entrenan los boxeadores? Es un centro, ¿no? Un centro, no sé si, la verdad es que no recuerdo el nombre, pero sí hay en el Estado de México, en la montaña. Bien. Rápidamente, la siguiente ley es la ley de Henry, donde dice la presión pasada de un gas disuelto es igual a la concentración del gas multiplicado por su coeficiente de solubilidad. Esta coeficiente de solubilidad se refiere pues, a qué tan soluble son estos gases, ¿no? Este coeficiente de solubilidad, si tomamos al oxígeno como 1, vamos a ver que en el caso del dióxido de carbono, es mucho más difusible que el oxígeno. El monóxido de carbono, no tanto, nitrógeno no tanto, y el helio casi es de 1. Pero en este sentido, los gases son lipofílicos y dentro de los más lipofílicos, pues es el CO2, luego el oxígeno y después el monóxido de carbono. Ese es el coeficiente de solubilidad. ¿Qué hora es? 10:45. Ok. Déjenme revisar. Sí, aquí está el coeficiente de solubilidad del dióxido de carbono, del oxígeno y del monóxido de carbono. Entonces, vean, esto es importante, ¿no? Porque imagínense, hay muchos casos, sobre todo cuando hace frío, en el que pues la gente prende sus fogatas, ¿no? Y al prender sus fogatas, se les olvida, no ventilan y se acumula el dióxido de carbono, que es altamente difusible a la sangre. Por lo tanto, si no hay oxígeno,
los individuos pueden morir por un exceso de dióxido de carbono, por asfixia. ¿Ok? Bastante común en la montaña, donde la gente para calentarse tiene que hacer fogatas. Bien. Una deficiencia de oxígeno podríamos verla reflejada en el cuerpo. ¿Cómo podrían ver reflejada la deficiencia de oxígeno? ¿De qué color estarían las mucosas? Moradas, azules. Moradas. Azul. Sí, cuando ya cambian a ser grisáceas o azuláceas, más que moradas son azules, están cianóticas, ¿sí? Entonces ustedes pueden revisar la mucosa del ojo, pueden revisar la mucosa oral para ver cómo se encuentra, de qué color se encuentra, o la lengua, la lengua también. Entonces, un animal con deficiencia de oxígeno tiene cianosis, a eso se le denomina cianosis, ¿sí? Que es el color azulado de las mucosas por deficiencia de oxígeno y evidentemente exceso de CO2, ¿vale? Ok, si quieren le dejo aquí, continuamos el lunes, recuerden que tienen el examen, la segunda hora seguimos con la clase y ahora sí, Caro, puedes exponer lo que quieras de tus caballos. Dice, dificultad para respirar, color azulado en piel. Piel también, sí, en la piel, en la punta de los dedos, por ejemplo. Labios, uñas, lengua. Aquí. Doctora, ¿me deja compartir pantalla, por favor? Claro que sí, Caro, permíteme. Gracias. Y para la siguiente, ¿quién iba a exponer? ¿Diana o algo así? Yo. Daniela. Sí. Ok, Dani, para la siguiente ya expones tú. Bueno, les voy a hablar de cómo se ensilla un caballo de salto, porque hay diferentes, pues, diferentes tipos de caballos con los cuales ensillas. Entonces, pues va a ser caballos de salto. Primeramente, pues, este es Misael, es mi caballerango. Y aquí se ve Luis, porque tienes varios caballerangos, ¿no? Bueno, primero es la faja, para que con los acicates, no lo lastimes. Luego sigue la mantilla. Esta es la que va justo después de la faja. La faja es opcional. No todos los caballos lo usan, solo son para caballos que tienen la piel sensible. Entonces, pues bueno, va su faja. Y luego la mantilla es la que puede cambiar de color y hay muchísimas formas y bordados. ¿Esa va fija? La mantilla la puedes cambiar, pero no, siempre... ¿No se fija con algo o nada más va encima ya? Sí, ahorita le enseño, doctora. Luego es una dona, llaman donas ortopédicas, que es para caballos que tienen la columna un poco salida. No le lastime el albardón, que es la silla de montar. Entonces, es una dona ortopédica. Luego, aquí va su donita, se la acomoda a Misael, justo en donde tiene la lastimada. Ay, perdón, hicieron mucho video, pero hice muchos videos. Luego va el albardón. El albardón es con su borrega. Hay diferentes borregas, pero los caballos normalmente que son altos son los que van a usar borregas gruesas, porque hay borregas muy delgadas, pero esas son para caballos pequeños y muy gorditos. Pues bueno, entonces vamos con la faja, luego va la mantilla, luego va la dona ortopédica, la borrega y el albardón. Luego va el cincho. El cincho es el que va a agarrar el albardón, que es la silla de montar, y lo tienen que, cada caballo tiene su medida y hay diferentes tamaños de cinchos.
Este es uno de las tallas más grandes porque Ajax es un caballo grande, entonces lo tienes que amarrar con la faja también, pero suponiendo que el caballo no tuviera faja, entonces si no tuviera faja, iría directamente el cincho amarrado al caballo. Ah, bueno, aquí estaba Muñeco comiéndose mi sudadera. Estaba grabando y yo nada más sentí como me mordió algo atrás. Luego iría amarrada, como les decía, el cincho hasta que sea fijo. Ah, aquí mi albardón está roto porque pues normalmente como usas pierna, pues te acabas la piel del albardón. Entonces aquí deberíamos ponerle un parche, pero pues no lo he hecho. Entonces, aquí le estamos poniendo la faja amarrada al albardón. Luego van los protectores. Aquí se ve que le puso su cera Misael a sus patitas, bueno, a sus pezuñas, aquí. Y bueno, estos son sus protectores. Estos son para que cuando trote no se vaya a lastimar con la herradura, sino que si se choca entre sus patitas, pues solo le pega a los protectores. Y aquí se le ve encerado. Esta cera sirve para cuando vas a sacarlos, para que sientan como más fresco, bueno, es como para que sientan como más frescura en sus patitas y las puedan mover mejor, porque pues cuando los sacan están todas sucias, porque pues vienen de la cama donde hacen sus necesidades. Entonces, luego vamos con el amartigón. El amartigón es como para sacarlos a pasear o para sostenerlos, porque si no el caballo se sale. Entonces ya está equipado en la parte de atrás. Le estás poniendo, estas son las riendas, pero luego lo que le quitas el amartigón, tienes que ponerle pues las riendas y este es su gorrito. Este es adorno únicamente. ¿Qué edad tiene tu caballo? Ajax. Ajax tiene 13. Ah, porque ya se le ven aquí unos espacios, ¿no? Sí, es que como lo acabamos de comprar, entonces tenía otro dueño y era de escuelita, entonces lo estamos engordando, le estamos dando suplementos que se llama Galope para que engorde también. Está flaquito. Porque está flaco, por eso, porque también los animales viejos se les marca, ¿no? Arriba del ojo. Sí, pero este sí está flaquito, entonces como lo compramos apenas, lo estamos engordando. Y bueno, aquí está Huesitos. Huesitos sí está bien viejito, el que está a la izquierda. ¿Cuántos años tiene? Ese sí tiene como 19, Huesitos. De hecho, ya lo retiraron, él ya nada más vive para que lo alimentan y lo sacan, o sea, ya no trabaja. Lo mantiene. Aquí le estamos poniendo pues las riendas. Este es el freno puede ser de metal o de plástico, este freno. Los más cómodos son los de plástico, pero hay caballos que no se acomodan con plástico. A él le compré unos de plástico, pero no los quiso. ¿Cómo sabes que no los quiere? Porque cuando lo conduces, no va hacia el lado que necesitas o que quieres. Entonces, él pues, se acomoda más de metal porque siempre lo han montado con metal. Entonces, y este es el aguador. Entonces lo pones a sus medidas. Esto ya está acomodado a sus medidas, porque cuando lo compras no tiene las medidas. Este es Hermes, que nada está de chismoso ahí viendo. Y si ven, Hermes tiene su camisa de dormir. Esta es una camisa de dormir. Para que no les dé frío. Y aquí estaba de chismoso el Hermes. Y esta es la mucerola. Y la contramucerola es la de enfrente, la que apenas le va a amarrar Misael. Lo amarras para que quede justo. Y como les decía, la contramucerola se la pones, o también se le llama cierrabocas. Aquí también se le ve que Huesitos trae su camisa de dormir, pero la de él es azul. Ahora vamos a ponerle la pechera. La pechera también es opcional, es para que el albardón no se mueva para adelante o para atrás. Entonces lo amarras con el albardón para que justamente el albardón no se te mueva durante montas o saltas.
Luego pasamos a apretar el cincho porque al principio no lo apretamos suficiente porque lo estamos acomodando todo lo demás. Entonces ya ahora sí lo apretamos para que el albardón no se voltee. Lo cierras con la faja. Y pues de ambos lados tienes que amarrar la pechera. Y la pechera pasa por aquí abajo. ¿Cuánto tiempo se tardan en poner todo eso? 20 minutos. Pero tú mandas un WhatsApp al grupo o a tu caballerango y le dices, oye, llego a tal hora y él ya te lo tiene ensillado. Estos se llaman estribos. Hay de diferentes marcas. El más usado, lo que usan los concursos, son el free jump, porque esta parte se abre, o porque mucha gente se atora cuando se cae y se le mete la pierna al estribo, entonces se los lleva arrastrando el caballo. Entonces estos se llaman estribos de seguridad, que cuando te caes se abren y ya tu pierna puede salir y ya te puedes caer. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Entonces sí, los free jumps, si alguien va a montar, le recomiendo mucho esa marca. Okay. Y ya el último video es pues el caballo ensillado. Aquí le está acomodando su gorrito. Observas que sí esté bien todo ajustado, que no se te vaya a abrir nada o se te vaya a caer todo. Le aprietas otra vez el cincho. Siempre que te montes, tienes que revisar que tu cincho no le quepa tu mano por debajo. O sea, aquí pones tu mano y la metes para ver si sí cabe. Si sí cabe tu mano es que tu caballo está muy flojo, lo tiene que apretar más. Entonces, por eso Misael lo vuelve a revisar, mete su mano y ve que sí cabe, entonces lo vuelve a apretar. Y ahí está, pues, ya ensillado todo el caballo. Muy bien. Bueno, pues ya vimos cómo ensillaste a ellos. Muy bien. A ver, entonces, ¿quién les queda por exponer? Está Gabriela y Daniela, ¿no? También. Pero ¿quién Sí. había pedido primero? ¿Gaby o Dani? Yo le dije desde la semana antepasada, creo, que sí podía exponer después de Caro. Algo de infarto, ¿no? Y, ¿sí? ¿Algo de infarto vas a exponer? No. Ah, ok. Ah, tú eres la de infarto. Entonces creo que fue antes Gaby, fíjate. ¿Qué hago? Que exponga primero Si gusta que exponga primero Gaby. Gaby y luego tú, ¿sí? Me parece. Creo que ya no nos va a quedar más tiempo porque ya se va a acabar el semestre. Serían las dos últimas. Ok, entonces sigues tú, Gaby, la siguiente. Ok. Bueno, pues ya vámonos. Nos estamos viendo, ya son 10, por si tienen otra clase. Nos vemos. Aquí, Caro. Mande. Te puse aquí en el chat una alteración que se da en el caballo que lo vamos a comentar